de pura casualidad? Igual es que parece que nosotros no podemos iniciar la grabación porque somos asistentes. ok. Sí, perdón. Se me pasó. Pero bueno, ok. Sí, normalmente no ocurre, pero bueno, esto fue aleatorio. Realmente no suele suceder. Pero bueno, les decía, se fijan esta fórmula del valor de contraste. Esta fórmula de aquí, esto que tienen en esta parte, se supondría que sería esto que tenemos aquí en la fórmula de Excel. ¿Qué es lo que queremos obtener con eso? Lo que queremos obtener es un valor de contraste. El valor de contraste es lo que nos va a permitir ver si la prueba que tenemos es aleatoria o no. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de aquí es esta, la primera, el EDR, es decir, la esperanza matemática. ¿Cuánto es lo que esperamos que ocurra? Luego, ¿con qué desviación? O sea, ¿qué tan separados van a estar los valores de la media? Que ese es el segundo valor que calculamos aquí. Y por último, esta fórmula de aquí, es esta fórmula. Entonces, con eso nos da el indicador de Z. Con el indicador de Z, nosotros obtenemos el valor de contraste. El valor de contraste en este caso es 0.975. Es decir, tienes, a ver, aquí el detalle es de que se supone que es una prueba aleatoria de 2 colas, que es con el 5%. Pero como son de 2 colas, se divide en 2 partes, que es la parte la parte que va del lado izquierdo y la parte que va del lado derecho. Por eso se pone 9.75. Si fuera el 5%, como se divide en 2 partes, o sea, del lado izquierdo y el lado derecho, es decir, quitamos las partes más bajas y las partes más altas, 0.5 dividido entre 2 te da 0.025. 0.025 quitándoselo de 1 te da esto. Entonces este es el valor con el que se va a contrastar Z. En la comprobación te dice que si el valor absoluto de H38, a ver, acá está abajo, el valor absoluto debería de haber sido Z, el valor absoluto a ver, ok, debería de ser H39, porque es el valor absoluto del indicador de Z, es decir, le quitas el signo y te dice si ese valor es menor que el contraste, que este contraste contra si este es menor, entonces aquí la prueba te dice, si el valor es menor, entonces regresa un letrero que diga es una muestra aleatoria. De otra manera, di que es una muestra no aleatoria. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va esto? A que tú le puedes hacer la prueba de rachas. Y en base a esa prueba de rachas dices, pues es normal. O sea, por ejemplo, ahorita, dice, son 9 rachas, lo cual indica que si tienes 30 elementos, significa que no están sesgados, es decir, no te llegan todos juntos, sino te llegan como llegaría normalmente. De nuevo, si yo los veo a ustedes y los empiezo a contar por rachas, pues podría decir que están de cierta manera también aleatoriamente. O sea, Teams no te los organiza por hombres o por mujeres, te los organiza, no lo sé, cómo van llegando, tiene alguna manera de organizártelo, que puede ser incluso hasta completamente aleatoria. Ni siquiera tiene que ver con decir Guadalupe fue la que llegó más temprano y está... Ay, no pone aquí. Y por ejemplo Diana llegó más tarde. No, o sea, puede ser que simplemente te lo ponga aleatoriamente y lo podemos ver en las rachas. A la hora de contar las rachas nos dice que los valores que tenemos aquí, o sea, si después de hacerle la prueba te regresa al final
que es una muestra no aleatoria, ¿qué es lo que puedes, o sea, ¿para qué te serviría? ¿Para qué te serviría, compañeros? ¿Para qué le serviría? Para confiar en que tu muestra fue confiable. A ver, llegamos al caso, imaginemos que llega Ricardo con un muestreo y te dice que el doctor Sharat es bien gacho y se porta muy mala onda. Ese es un muestreo. Luego llega Ana Jocelyn y llega con otro muestreo y te dice lo contrario. Te dice, tengo otros datos. Tú puedes verificar qué tan aleatorio fueron las dos muestras para ver qué tan confiables en un momento son los datos. Porque puede ser que los datos que tenga Ricardo estén sesgados. O sea, que los tomó, por ejemplo, que yo reprobé o de la gente que de alguna manera me tiene, o sea, hay alguna razón por la que no le caigo bien o que simplemente el sesgo sea de alguna manera. O sea, eso te permite eliminar, por ejemplo, elementos de una muestra en los que no confíes, ¿sí? O sea, que digas, no, pues esto no es cierto. ¿Por qué? Porque los elementos no son aleatorios. Aquí en la muestra número 2, de nuevo, metemos las calificaciones. Aquí el sistema ¿cómo se llama? Te dicotomiza, es decir, te cambia estos valores, te lo cambia a unos y ceros, dependiendo del criterio. Si aquí el criterio, por ejemplo, si las muestras fueran, como dijeron hace un rato, si las muestras fueran estaturas, entonces aquí tendrías que cambiarle. En lugar de que fuera 69, tendrías que ponerle 1.65 y lo tendrías que copiar a toda la parte roja para que en automático te cambiara todos los valores, te los convirtiera a 1 si eres mayor de 1.65 o 0 si eres igual o menor que 1.65. Esto es automático, te dice cuántos valores cumplen la condición, cuántos valores no cumplen la condición, es decir, cuántos valores son 1, cuántos valores son 0. Y el tamaño de la muestra, que si se fijan es los valores de los dos. Te dice que, por ejemplo, esto de nuevo, el número de rachas hay que hacerlo a mano. ¿Cómo las contamos? Así. Decimos, racha 1, esto es 1, racha 2, racha 3, racha 4, racha 5, se fijan las rachas son de diferente tamaño, racha 6 y racha 7. ¿Ok? Entonces es como contamos las rachas. Y regresando a lo que son las rachas buenas, las rachas malas, como no sabes de qué tamaño son las rachas, entonces trata de aprovecharlo lo mejor posible. Sí, no es como, por ejemplo, imagínense la mentalidad que existe de que, pues ya cuando sea grande voy a viajar y voy a disfrutar la vida. ¿Creen que tiene sentido? O que probabilísticamente o sea, de que ya cuando estés jubilado a los 60 años, 65 años, vas a poder tener una racha de ahora sí disfrutar todo lo que quisiste. No, porque a lo mejor ya no tienes ni siquiera la energía para hacerlo. ¿Qué es lo más posible? Sí, tienes toda la razón. A lo mejor ya no tienes la energía, ya estás enfermo. Mucha gente de mi generación ya estamos enfermos, tenemos problemas. Por ejemplo, muchas cosas que podías haber disfrutado con tus hijos, ya no lo hiciste, porque para ya cuando lo quieras, tus hijos ya viven en otro lado, tienen sus propias ocupaciones, o peor, muchas veces esas cosas ya ni existen. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, fuimos creo que el año pasado a ver una exposición de Guillermo del Toro, en Casa con mis monstruos. ¿Quién me garantiza que va a volver a ver esa exposición algún día? Nadie. Fuimos a ver, creo que 2 o 3 años antes, fuimos a ver una exposición de Tim Burton en la Ciudad de México. Y también, wow, padrísimo, ¿no?
Entonces es igual, o sea, las rachas aprovechalas cuando están. Y cuando no estén, pues trata de sostener. Esperamos que ahorita, lo que no sé, y eso se habría que hacerlo estadístico. ¿Ustedes creen que ahorita tengamos una racha una racha de unos o una racha de ceros? ¿Cómo está la economía? Bueno, en la economía y todo, ¿no? Porque tiene que ver con la seguridad, la salud. En general, la población, ¿cómo creen que veamos? ¿Que nos está yendo bien o nos está yendo mal? ¿Alguna idea? Mal. Yo digo mal. Si tú tienes suerte, ¿crees que tienes una racha de mala suerte? Bueno, no tanto así, pero yo hablaba en general. En general, de la gente que has visto, que dices, se quejan de que tienen esto mal y esto mal. Disculpe, ¿Qué pasó? tengo una duda. Sí, claro. En el archivo anterior, eh, ya ve que contó 7 rachas porque abajo aparecía 13. A ver, del archivo anterior, en este dices, Sí. 13 es el número de unos que hay. Ok. 7 es el número de rachas. Bueno, gracias. Sí, o sea, te lo calculan en automático. Te dice, N1 son el número de veces que aparece en un 1. N2 es el número de veces que aparece un 0. De hecho, le podría poner N0 para que no haya más confusión. Este sería N0 y este sería N1. Y acá también le puedo poner N1 y N0. Te dice el número de veces que aparece uno y el número de veces que aparece el otro. Pero con esta prueba de rachas, por ejemplo, a diferencia de lo que vimos en signos, pues aquí te dice que si el número de rachas es lo suficientemente grande, si el número de rachas es lo suficientemente grande, entonces tú puedes considerar que realmente la muestra es aleatoria. ¿Sí? A ver, ¿por qué buscamos que sea aleatorio? Porque evitamos el sesgo. O sea, por ejemplo, ahorita no me acuerdo si fue Josh o alguno de ustedes decía, es que los profesores de ingeniería son muy encuadrados. Entonces dices, bueno, qué tan sesgado o no puede ser eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí te dice que en el test de rachas, el número de rachas que tenemos, por ejemplo, son, a ver, me acuerdo porque se acepta el TAP porque tienes el test de rachas de test de rachas de 4,9, se acepta por tablas. Ok. Las tablas son estas. Se supone que vienen en el material. Te dice los posibles valores en los cuales el número de rachas que puedes tener. O sea, por ejemplo, si tienes una población de 2, de 3, aquí en este caso, por ejemplo, la población que tenemos es de 9. Nuestra población es de 10, 11, 12, 13, aquí está el 13. Y te dice que cuando tienes una población de 13 elementos, que son los 13 que obtuviste aquí, N1, te dice que el número de rachas que debería de haber para ¿qué te dice? 13, te dice 4, 9. Ajá. Ese es 13 y cae acá en 4. El 4. El 4 es 13 con 4. Si ven estos dos valores, 13 con 4, te vas a la tablita
y te dices 13 con 1, 2, 3, 4, que es la tercera columna. O sea, si se fijan, no hay un 1, porque si hubiera un 1 significaría que solamente hay un solo elemento. Entonces, básicamente, si hubiera un solo elemento, había 3 rachas, no podría haber más. O 2 rachas. Entonces, aquí te dice que si hay 13, con la columna de 4, te dice que hay de 4 a 9 rachas. Que de 4 a 9 rachas se considera como normal. Entonces, el número de rachas que tú encontraste son 7. ¿Por qué dice abajo? Se acepta por tablas. ¿Por qué aceptamos ese 7? ¿Por qué decimos que la prueba se considera como aleatoria? Porque está dentro del rango de 4 a 9. Exacto, de 4 a 9. Si son menos de 4, entonces tendrías que empezar a dudar. Y si está más arriba de 9, también empieza a dudar. A ver, bueno, para los que vieron el dilema social, el dilema de las redes sociales, se habrán dado cuenta en el documental de que te dice de que las máquinas pueden generar datos y que pero si lo que quieren es obtener un cierto resultado, no pueden ser completamente aleatorios. O sea, porque si lo haces aleatorio, entonces, pues no sabes qué te va a dar. Lo que hacen es generan series de datos que no son aleatorias. Series de datos, o sea, ¿a qué voy? Anuncios. Si, por ejemplo, yo empecé a ver un sillón, porque pensábamos cambiar un sillón, y de repente a los 5 minutos todos me empiezan a salir un montón de anuncios, eso significa que la máquina entendió que yo quería un sillón y que de repente, ¿cómo se llama? Me empieza a poner muchos anuncios de eso, ¿no? Y a veces hasta es ridículo porque, por ejemplo, yo le hago los pedidos pues, a los 4, a mi esposa y a mis hijos. Entonces le pedí un vestido a mi hija y de repente me empiezan a aparecer eh, que si quiero comprar cierto tipo de vestidos, ¿no? O cierto tipo de ropa. Digo, no, yo no. Pero pues como le compré uno a mi hija, piensa que me gusta de esos. ¿Me explico? Entonces, no es aleatorio. Los anuncios que me envían no son aleatorios. Entonces es lo mismo que pasa con la propaganda. Si tú te estás dando cuenta que te envían muchas cosas de cierto tipo, entonces lo que estás viendo, el programa te está llevando hacia cierta manera de pensar. Y más si tú los empiezas a ver. Si tú los empiezas a ver, estás confirmando que sigues esa tendencia. Al revés, si empiezas a recibir cosas aleatorias, es decir, por ejemplo, cosas de un tipo y cosas de otro, entonces de alguna manera ves que lo que te está llegando realmente es de personas, no es de una máquina. ¿Sí me explico? Que en cierta manera es una manera de protegerte. Ahora, también puede ocurrir lo mismo cuando hacemos encuestas. De hecho, llega un momento dado en que hay prácticamente guerras de propaganda, en donde un grupo te empieza a bombardear, otro te empieza a bombardear. Y es lo clásico que mucha gente dice, es que no sé a quién creerle. Si te llegan muchos anuncios o mucha información de cierto tipo, lo más seguro es que no es aleatorio. Si te llega de uno y otro, entonces lo más posible es que sí sea aleatorio. ¿Por qué confiamos más en lo aleatorio? Porque suponemos que está menos, diría alguien, menos manoseado, menos, menos cambiado. Una pregunta, ¿ustedes creen que las redes sociales lo que nos llega de mensajes es aleatorio o es programado? Es aleatorio, ¿no, profe? No, no, la mayor parte no, no es aleatorio. Te modelan. Hay un modelo de ti en alguna parte o sea, todas tus búsquedas, todo eso, hay un modelo de ti. Ya saben que eres hombre, ya saben más o menos en qué edad estás. Le llaman puntos de datos y no es aleatorio. Bueno, a lo mejor sí, porque bueno, yo, por ejemplo,
Siempre reviso a veces mucho la página del centro comercial del Sams y me aparecen en Facebook todas las tiendas de centros comerciales con todas, con ofertas, con más o menos con las mismas ofertas que de algo que busqué. Y lo mismo ocurre si usas Yahoo, otras usas Hotmail o demás, te aparecen en el correo, te aparecen ofertas y así por el estilo. No es aleatorio, ¿eh? Normalmente cada una de esas cosas ya no es aleatorio, todo está dirigido. Igual te pueden engañar con una parte de aleatoriedad, o sea, dicen 70% propaganda, 30% aleatorio, para que tengas la idea de que sí es, de que realmente estás decidiendo tú y tienes libre criterio. ¿Ok? ¿Alguna duda, compañeras, compañeros, hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna duda? Pues creo que no. ¿O que no? Ok, entonces, una disculpa por no haber grabado todo, se me pasó, pero bueno, ni modo. Stephanie, ¿qué pasó? Alzó la mano. Stephanie, what's the problem? Stephanie, ¿qué pasó? No, ya nada, es que se trabó y ya no se bajó. Ok, no te preocupes. Sale, entonces, Gracias. una disculpa por no haber grabado todo, ahorita